esconder la falta que me haces, Dios. Y le quiero invitar a que usted vaya en su Biblia a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Y mientras usted lo busca, mi esposo va a estar entregándoles un papelito. Cada persona toma un papelito, no tiene necesidad de abrirlo todavía, lo puede abrir en un ratico. Solamente téngalo ahí y ahorita lo vamos a usar. Ok, ¿y qué tal si nos ponemos de pie y vamos a leer el texto bíblico? Vamos a leer el versículo 1. Dice así, Deuteronomio 30. Vamos a leer el versículo 1. Espérenme que aquí yo la desjuiciada que no lo buscó. Dice así: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Amén. Bueno, yo le invito a que tomemos asiento. Hoy vamos a estar hablando específicamente de el arrepentimiento. Y me impactó mucho porque mi esposo hoy precisamente arrancó la alabanza y la adoración mencionando la necesidad de pedir perdón y la necesidad de arrepentirnos. Y es algo de lo cual Dios también hace más o menos 10 días, 15 días, viene empezando a decirle a la iglesia la necesidad de ¿qué? De arrepentirse, la necesidad de arrepentimiento. Ahora, yo quiero que usted y yo pensemos por un momento que al ser humano le cuesta muchísimo arrepentirse. ¿Por qué al ser humano nos cuesta muchísimo arrepentirnos? Yo diría que en cierta manera le tenemos miedo al arrepentimiento, porque tener que pensar en arrepentirnos es algo que nos genera estrés. ¿Y por qué nos genera estrés? Porque a veces el arrepentimiento nos va a pedir cosas muy duras, muy trascendentales, ¿cierto? Y uno dice, estoy mencionando cosas duras o trascendentales. Es muy trascendental a veces pedir perdón, ¿cierto? O sea, uno ve esa palabra muy sencilla, pero en ocasiones o en muchas ocasiones nosotros no decimos perdón realmente como lo deberíamos de decir, ¿cierto? Venimos y decimos, ay, usted me disculpa, ay, yo sí sé que yo me equivoqué, pero, ¿cierto? Normalmente nosotros sentimos una incomodidad muy grande reconociendo nuestros errores. Entonces, por esa razón nosotros preferimos salirnos por la tangente y a veces tenemos la capacidad de tener humildad y decir, realmente hice algo muy fuerte. O yo no sé si a usted le pasará, pero a mí sí. Una de las cosas que ha sido un proceso en mi vida es aprender a pedir perdón, porque mi temperamento, que ha sido perfeccionista, no admite equivocarse. Entonces decir que me equivoco es una cosa que me implica mucho trabajo. Inclusive he aprendido a decir perdón más bien por WhatsApp. Me es fácil escribirlo que mirar a la persona de frente y decirle perdón, sobre todo a mi familia. Entonces ha sido un proceso que he aprendido donde muchas veces mi inconsciente utiliza lo que se llama la racionalización. Y es que trato de racionalizar mi error. Es que yo cometí mi error por esto y por esto. Entonces no debo de pedir perdón. Entonces para nosotros pedir perdón es una cosa que se nos vuelve a veces muy complicada, sentarnos y decir realmente yo he cometido este error, sin necesidad de decir aunque tú, sino solamente pidiendo perdón. Esas son cosas que a veces nos implica el arrepentimiento. El arrepentimiento también nos implica cambios comportamentales,
¿cierto? Porque si usted dice, me voy a arrepentir de estar haciendo tal cosa, entonces usted tiene que, si realmente se arrepintió, tiene que empezar a cambiar su comportamiento. Entonces eso nos genera una dificultad o también nos genera tener cambios de hábitos. Muchas veces usted y yo estamos acostumbrados a cierto estilo o comportamiento a cierto hábito, y entonces cuando pedimos perdón porque entendemos que ese hábito es errado, o cuando nos arrepentimos porque entendemos que ese hábito es errado, cambiar ese hábito es toda una complicación. Por ejemplo, si usted tiene el hábito de que a usted se le acercan a decirle que se está equivocando y usted lo que hace es gritar y ahí mismo enojarse para que no lo confronten, cambiar ese hábito es toda una complicación. Entonces el arrepentimiento nos implica muchas cosas que a veces se nos vuelven muy complicadas de soltar. Y yo quiero que usted escuche esta lectura que tengo por acá. Dice así, espéreme que hice un cambio en mi celular y me está molestando impresionante. Pero dice la lectura así: en las cercanías de Odan Castle, Dumfries, Escocia, había una torre llamada la Torre del Arrepentimiento. Se refiere que en cierta ocasión un varón inglés, al caminar cerca de este castillo, vio a un pastorcito que estaba tendido sobre el césped leyendo atentamente la Biblia. ¿Qué estás leyendo, muchacho?, preguntó el transeúnte. La Biblia, señor, respondió el niño. ¿La Biblia? Tú debes ser más sabio que el cura párroco. ¿Puedes decirme cuál es el camino para ir al cielo? Enseguida el pastorcito, sin desconectarse por el tono burlón de aquel hombre, repuso: sí, señor, puedo. Usted debe tomar el camino para aquella torre. El varón se dio cuenta de que el niño había aprendido muy bien la lección de su libro, y después de pronunciar una insolencia, siguió su camino en silencio. Lector, ¿ya has estado en la torre del arrepentimiento? Si no, pues ya sabes que debes entrar a ella. ¿Por qué para el cristiano y toda persona que decida buscar de Dios el arrepentimiento es fundamental? Es fundamental básicamente porque usted y yo no somos perfectos. Y con pecado no somos aceptados delante de Dios. Entonces, si queremos tener una relación con Dios, como no podemos canjear con nuestra perfección, porque somos imperfectos, entonces tenemos que canjear con nuestro arrepentimiento, porque es el único punto de acceso a la presencia de Dios, el pedir perdón. Entonces el arrepentimiento es fundamental para el cristiano, es fundamental para el creyente. Hoy vamos a hablar de las diferentes formas en que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, o de los diferentes pasos que implica el arrepentimiento. Esos diferentes pasos están en el texto bíblico que acabamos de leer, y por eso vamos a mirar nuevamente el versículo 1, porque hay una palabra sobre la cual yo quiero que usted preste atención. Esa palabra se repite muchas veces en este texto bíblico. Dice ahí en el versículo 1, leo nuevamente, dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú te arrepientas. En su Biblia dice y las recuerdes, pero la palabra ahí en el hebreo es y tú te arrepientas en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Luego dice el versículo 2, y te arrepientas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te arrepentirá. La misma palabra que les acabo de mencionar se escribe chub en hebreo y está hablando de arrepentimiento. Entonces vamos a hablar de lo que es el arrepentimiento y nos vamos a ir moviendo por todo el texto bíblico mirando cómo se mueve el arrepentimiento. ¿Listo? Ok, voy a volver a empezar en el versículo 1. El versículo 1 dice: cuando ustedes hayan vivido bendición y maldición. O sea, casi que la Biblia está declarando que los creyentes nos vamos a pasar viviendo espacios de bendición y espacios de maldición. Y usted se puede preguntar ¿por qué? Por la desobediencia del hombre. El hombre, el hecho de que venga a la iglesia, el hecho de que lea la Biblia, el hecho de que conozca las normas, no significa que las obedezca. Entonces, por ende, nosotros podemos estar en la iglesia, pero al no estar viviendo todo conforme a la palabra de Dios, porque somos seres humanos,
imperfectos y vamos a caer muchas veces en errores. Ustedes y yo muchísimas veces vamos a experimentar en nuestra vida cristiana estar viviendo en bendición y en muchas ocasiones vamos a experimentar estar viviendo en maldición, en que todo está funcionando mal. Porque hay un área de tu vida en la que no te has arrepentido, hay un área en tu vida que no has modificado y entonces sigue habiendo una atadura en tu vida. No se ha roto la maldición generacional o no se ha roto algo que está bloqueando tu vida espiritual, tu sana vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios sabe que nosotros nos vamos a mover muchas veces en ese comportamiento, mire que Él lo dice ahí, cuando hayas vivido la bendición y la maldición, y cuando estés viviendo en ese tipo de circunstancias y estés pasando por ese tipo de situaciones, primer concepto y significado de arrepentimiento: recuerda. Ese es el primer concepto que nos da el versículo 1. Dice ahí, y tú recuerdes, o dice, y tú las recuerdes. Entonces vamos a hablar hoy de qué es lo primero que Dios espera que usted y yo hagamos en el proceso de arrepentimiento. Lo primero que Dios espera que usted y yo hagamos es reflexionar, recapacitar. Dios espera que usted y yo caminemos por la vida y que cuando nosotros empecemos a ver que hay algo que no está funcionando bien, que hay algo que no nos está saliendo bien, que hay algo en lo que hemos perdido la paz, que hay algo en lo que nos sentimos desanimados, cansados, aburridos, desesperados, sin propósito, vacíos, usted ponga un pare y diga, reflexione y diga, ¿qué está pasando? Recapacite y diga, ¿qué estaré haciendo mal? ¿En qué me estaré moviendo mal? Señor, ¿cómo está funcionando esto? Mire, Dios espera que usted recapacite. Usted está en su diario vivir y en su diario vivir usted ve su relación con su esposo o con su esposa, usted ve su relación con sus padres o con sus hijos y a veces las relaciones no están funcionando bien y Dios espera que usted haga un pare y recapacite y reflexione por qué este hogar no está funcionando si tú quieres bendecirlo. Ella tiene que cambiar, ¿qué? Yo tengo que cambiar, ¿qué? Los hijos tienen que modificar comportamientos, ¿cuáles? Yo tengo que modificar comportamientos como papá, ¿cuáles? Yo tengo que hacer lo mismo a nivel laboral. Cuando a nivel laboral yo estoy viendo dificultades en mi trabajo, yo tengo que sentarme, recapacitar y reflexionar y decir, ¿qué estoy pasando? ¿Por qué el Espíritu de Dios no está fluyendo con libertad? Porque cuando yo tengo el Espíritu de Dios hay libertad, así haya dificultades, haya situaciones complicadas, hay libertad. Si yo no estoy experimentando la libertad, hay algo que está pasando. Y lo primero que yo tengo que hacer en mi vida constante, una de las características que debe tener el cristiano es la reflexión. Una de las características que tiene el cristiano que tiene que tener el cristiano es la actitud de estar recapacitando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy siendo negligente? ¿En qué no estoy pidiendo perdón? ¿En qué sigo teniendo un carácter que Dios no admite y que está generando un estorbo en mi crecimiento y en mi avance? Yo tengo que estar recapacitando, yo tengo que estar mirando, analizando mis circunstancias, analizando las decisiones, mirar si las decisiones que estoy tomando están alejadas de la voluntad de Dios. Porque es que mire, usted muchas veces está tomando decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Voy a hablarle de una sencilla. Si está bravo, de malas, yo tampoco le voy a hablar. ¿Verdad? Pues la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ya te alejaste de la voluntad de Dios. Ya te alejaste de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo quieres ver bendición si tú te alejas de la voluntad de Dios? Y lo que el texto está diciendo es, el primer paso que tú tienes que hacer es recapacitar y mirar qué estás haciendo mal. ¿Cómo es que estás tú afectando tu vida al alejarte de la voluntad de Dios? ¿Cómo eso está influyendo en tus circunstancias? ¿Cómo está influyendo en que estén sucediendo cosas buenas o malas? Todo el tiempo usted y yo debemos estar haciendo eso, todo el tiempo, con todas las circunstancias. Por eso el cristiano no debería tener tanto tiempo para TikTok, ni tanto tiempo para Facebook, porque debería tener más tiempo para pensar,
qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Pero el Facebook, el TikTok y los celulares nos distraen de reflexionar. El evangelio se generó en una cultura oriental, porque la característica de la cultura oriental es que medita mucho, piensa, reflexiona. Pero la cultura occidental no quiere detenerse a pensar. Y no quiere parar a pensar. Y nosotros tenemos que aprender a meditar en lo que estamos en nuestros caminos. La palabra de Dios dice, mediten en sus caminos. Tenemos que meditar en nuestros caminos. Ese es el primer paso al arrepentimiento. Ahora vayamos al segundo paso para el arrepentimiento. Y dice el versículo 2, dice, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos. Y la palabra obedecer ahí, lo he dicho muchas veces, también significa oír. Y le oigas con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, el segundo paso es volver al Señor. Pero yo le quiero hablar de varias maneras en que uno vuelve a Dios. ¿Listo? Que también significa arrepentirse. Ahorita cuando le dije retractarse, recapacitar, esos son significados de arrepentimiento en hebreo. Cada vez que usted se arrepiente tiene que recapacitar y tiene que retractarse. Pero usted y yo también, cuando nos arrepentimos, tiene que recapacitar, dije mal, y reflexionar. Cuando usted y yo nos arrepentimos, también tenemos que retractarnos. Es decir, reconocer que hay algo que estoy haciendo mal. No se trata solamente de que yo venga y medite. Ay, sí, Señor, claro, estoy haciendo mal porque llevo 3 días sin hablarle. No, ahora se trata de que usted verbalmente se retracte. Y ahí es donde yo les digo a ustedes que el arrepentimiento se nos va volviendo complicado. Porque para nosotros a veces, en cierta manera, reflexionar, pensar, analizar y decir, hombre, creo que lo estoy haciendo mal. Lo hacemos. Hombre, yo creo que me estoy equivocando. Yo creo que esto no le agrada a Dios. Yo creo que la forma en que estoy haciendo esto no es bueno delante de Dios. Eso a veces lo reflexionamos, a veces lo recapacitamos, pero pocas veces nos retractamos. Hacemos un reconocimiento público, es decir, que exteriormente las personas puedan ver que yo estoy reflexionando acerca de que cometí un error o un pecado. Y tampoco, como no lo hacemos con las personas, tampoco lo hacemos con Dios. Muchísimas veces usted y yo oramos y oramos, pero no venimos, Señor, gracias por este día, gracias por tal cosa, gracias por tal otra, Señor, te pido esto, te pido aquello, pero no nos venimos y decimos, Señor, yo sé que tu palabra dice que no se debe poner el sol sobre mi enojo, y yo sé que llevo 3 días sin hablarle a mi cónyuge. Yo sé que estoy cometiendo un error, y sé que debo de retractarme de eso. Usted y yo lo tenemos que verbalizar, usted y yo lo tenemos que exteriorizar. Siempre tenemos que declarar nuestro mal comportamiento. Por eso es que dice el texto bíblico, y te vuelvas. Si están hablando de volver al Señor, implica movimiento. Si están hablando de volver hacia algún lugar, implica movimiento. Entonces volverse siempre va a implicar movimiento, pero entonces ahora voy a tocarle algunos movimientos en ese volverse que Dios espera que usted y yo hagamos, que también significa arrepentimiento. Primer movimiento, desistir. La palabra desistir también es arrepentimiento. ¿Cuántas veces usted está terco? Es que por aquí metí la cabeza y por aquí saco los pies. Y el Señor está diciendo, arrepiéntete, desiste de eso. Ay, Señor, pero ¿y cómo voy a desistir? No, ¿cómo voy a quedar en vergüenza ahora diciendo que ya no voy a hacer eso que iba a hacer? ¿Qué es más importante? ¿Arrepentirse o seguir en su terquedad? Mire, es necesario a veces decir, hombre, me equivoqué, creí que esta era una opción correcta, pero no es la opción correcta. Ya no lo voy a hacer más. Voy a desistir. Iglesia, todos los seres humanos nos equivocamos. Reconocerlo no es un pecado. No hay nadie perfecto. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores.
y a decir, Señor, voy a dejar de insistir con esto porque esto no me está funcionando. Desistir. Mire, ¿cuántas veces usted desiste? Estás castigado, no sales. Pero usted se está dando cuenta que hablar así con su hijo no le está funcionando. Porque no desiste y se da cuenta y reconoce que usted no sabe ni qué hacer. Y le dice al Señor, dame un método porque este no me está funcionando. Y desiste. Es que aquí se hace lo que yo mando. ¿Tú crees que el autoritarismo es la forma de lograr metas? Porque no llegas un momento en que reflexionas y desistes y te das cuenta que esa estrategia no te está funcionando. ¿Usted cree que la imponencia, el autoritarismo, la grosería, la soberbia le está dando logros? Porque a veces no desiste y dice, hombre, voy a hablar con humildad, voy a hablar con respeto, no todo lo tengo que hablar a gritos. ¿Por qué no desiste? Entonces desistir es parte del arrepentimiento, apartarse de algo. Ahora yo quiero que usted abra su papelito. Entre ustedes hay distribuido frases. ¿Y sabe qué frases? Hay 7 clases de frases distribuidas entre ustedes. ¿Y sabe cómo se titula esas 7 frases? 7 pasos para el estancamiento. Cada uno de ustedes tiene una frase que sirve para que usted se estanque en la vida. Y básicamente se estanca porque usted no es capaz de retractarse, porque usted no es capaz de dejar de hacer eso o dejar de pensar así. Y simplemente eso le está impidiendo libertad. Yo no sé cuál le tocó a usted, pero reflexione. ¿Usted vive esa frase que está ahí? ¿Hasta qué punto el no apartarse de esa manera de pensar, no arrepentirse de esa manera de pensar, no soltar esa manera de pensar, a usted le está afectando su vida espiritual? Y mire que no le estoy mencionando pecados, le estoy mencionando mentalidades. Pero Dios también está diciendo, arrepiéntete de ciertas maneras de pensar que tú tienes que son erradas y te están estancando espiritualmente. Yo pienso así, yo soy así y de malas. No. Yo nunca, yo jamás, yo siempre, no. Si usted no se aparta de esa manera de pensar, eso le va a generar a usted estancamiento en algún área de su vida. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12 que nosotros tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Usted y yo como cristianos tenemos que estar constantemente renovando nuestra manera de pensar, y para renovar la manera de pensar hay que arrepentirse, hay que desistir, hay que decidir soltar algo. Aunque yo crea que esa es la forma en que voy a estar mejor, si Dios me dice suéltelo, usted lo suelta. Porque no le sirve en su crecimiento personal, no le sirve en su crecimiento espiritual, no le sirve en su crecimiento familiar, no le sirve en su crecimiento ministerial, no le sirve. Pero toda la vida lo he hecho así, pero no le sirve. Si le sirviera, toda la vida lo ha hecho y le funcionaría, pero no le ha funcionado. Entonces arrepiéntase. Entonces déjelo. Y sigue diciendo, arrepentirse es retraer la mano de la maldad. Usted hay cosas en que está obrando mal. Y a mí me duele el corazón, iglesia, cuando yo escucho tantas cosas que ustedes están haciendo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Robando, mintiendo, no pagando sus deudas, tratando mal gente, dejando de hablarle a personas de la iglesia, haciendo acepción de personas, viniendo cargados a esta iglesia con otra gente en vez de ir a pedir perdón o de reconocer y hablar con esa persona qué fue lo que pasó. Pero no les importa. Pasan y pasan días enojados con gente, pasan y pasan días dañando relaciones porque no saben hacer negocios como hermanos en Cristo, no saben prestarse dinero como hermanos en Cristo, no saben ser cumplidos con sus obligaciones como hermanos en Cristo.
y lo único que genera es división en la iglesia. Arrepentirse es retraer la mano de la maldad. Hacemos comentarios que hieren a otros y no somos capaces de ir a pedir perdón, porque aunque no lo hicimos con esa intención, la persona se ofendió. Incumplimos en ministerios y luego cuando nos dicen no sigue sirviendo, nos enojamos. Pero arrepentirse es retraer la mano de la maldad, es hacer las cosas correctamente. Arrepentirse es abandonar un cometido o un mal hábito. Eso es volverse a Dios. Volverse a Dios, y es volverse a Dios no es simplemente voltear y decir Señor, sí, la embarré, perdón. Volverse a Dios significa soltar cosas que a Dios no le agradan. Eso es volverse a Dios. Y hay una cosa que me impacta mucho. Si usted observa el versículo 2, dice que volverse a Dios, tú y tus hijos. ¿Y sabe qué? ¿Por qué me impactó eso? Porque siempre que usted no se arrepienta, usted va a influir sobre la forma de ser de su generación. Si usted no es una persona que se arrepienta, sus hijos no van a ser personas que se arrepientan. Si usted no es una persona que es capaz de pedir perdón, sus hijos van a aprender de usted la misma soberbia y la misma dureza para arrepentirse. Y por eso es que es tan importante no solamente meditar y reflexionar en que me equivoqué, sino verbalizarlo. Porque mis hijos tienen que ver, como vieron cuando me equivoqué, tienen que ver cuando me arrepiento y cambio mi comportamiento. Y si usted acostumbra pedirle perdón a sus hijos, usted les va a formar a ellos para que ellos le pidan perdón a usted y aprendan a pedirle perdón a los demás. Y los papás herimos mucho a nuestros hijos. Y pocas veces les pedimos perdón. Pocas veces les decimos, no obré mal, no obré bien, actué mal. Te dañé tu forma de pensar. Porque usted le crea hábitos a sus hijos con su forma de comportarse. Y por eso usted tiene que arrepentirse y cambiar para luego poder decirle, hijo, ese hábito no es bueno. Yo ya lo solté, tú tienes que soltarlo. ¿Y cuántas veces los papás se sienten culpables porque ven a sus hijos caer en los mismos vicios que ellos han caído, pero no se sienten con el derecho de decirles nada porque cometieron errores? Pues vaya, pida perdón, reconozca que se equivocó y luego de eso dígales, tú también tienes que cambiar. Dios está diciendo, tú y tu generación se tienen que arrepentir, tú y tu generación tienen que volver a mí, tú y tu generación tienen que empezar a vivir eso con todo su corazón. Porque arrepentirse, iglesia, es cambiar. Ya dije, arrepentirse es reflexionar. Arrepentirse es retractarse verbalmente. Arrepentirse es abandonar comportamientos. Arrepentirse es cambiar. Y usted y yo tenemos que cambiar. Arrepentirse es restaurarle a alguien que le hemos dañado. Y una de las principales personas a las que usted y yo dañamos es a Dios. Porque Él conoce todo de nosotros. Usted y yo a las personas les podemos tapar, pero a Dios no. Y lo herimos con la dureza de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que restaurar esa confianza que Dios tiene en nosotros. Nosotros tenemos que volver a colocarnos en el lugar que Dios quiere que estemos, en el lugar que Él nos puso, que nos dio. Que ser hijos obedientes, ese es el lugar que Dios nos dio, hijos obedientes. Ustedes y yo tenemos que buscar esa forma. Entonces tenemos que obrar delante de Dios y delante de los hombres como Él está esperando que lo hagamos, con honestidad. Todo eso implica arrepentimiento. Y se lo dije mencionando solamente 2 versículos. Pero ahora yo quiero que usted empiece a observar algo muy importante. ¿Para qué me sirve a mí el arrepentimiento?
Yo le dije al principio de la enseñanza, para entrar en contacto con Dios, porque es nuestro puente a Dios. Arrepentirnos. Claro, Jesucristo hizo un puente por nosotros, pero la palabra del Señor enseña que nos tenemos que arrepentir. ¿O qué predicaba Jesús cuando llegó? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Él con arrepentimiento. Así nos acercamos nosotros delante de Dios. Pero yo quiero, además de eso, contarle otras bendiciones que trae el arrepentimiento. Y ahora quiero empezar a mencionar eso. ¿Qué bendiciones trae el arrepentimiento? Primera bendición, se le menciona en el versículo 3. Entonces el Señor tu Dios te hará volver. Se lo dije ahorita de otra manera. El Señor tu Dios te arrepentirá, te hará volver. Mire, cuando nuestro arrepentimiento es verdadero, entonces Dios trabaja a nuestro favor. Cuando nuestro arrepentimiento es verdadero, entonces Dios trabaja por nosotros y con nosotros. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? ¿Tú quieres cambiar? Yo te ayudo. ¿Tú quieres dejar ese mal hábito? Yo te ayudo. ¿Tú quieres soltar ese comportamiento? Yo te ayudo. ¿Tú quieres dejar de ser tan malgeniado porque no has sido capaz solo? Yo te ayudo, porque tú te estás arrepintiendo. Yo te voy a ayudar. Y me impacta mucho como lo dice en ese versículo. Dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Yo no sé si usted de pronto analiza un poquito lo que es cautividad. Pero mire, nuestra desobediencia nos lleva a estar cautivos. ¿A estar qué? Presos. Nuestra desobediencia nos lleva a estar presos. Cuando usted lleva 3 días sin hablarle a su cónyuge, ¿usted cómo se siente? Cuando su relación con sus hijos no está bien, ¿usted cómo se siente? Cuando usted siente que muchas cosas no fluyen en su vida, ¿usted cómo se siente? Cautivo, preso. Y el Señor dice, si tú te arrepientes, entonces yo te voy a sacar de tu cautividad. Yo te voy a arrepentir, te voy a hacer volver de tu cautividad, te voy a sacar de tu cautividad, te voy a sacar de sentirte restringido, te voy a sacar de sentirte disperso, de sentirte desorientado, de sentirte solo, de sentirte desterrado, de sentirte abandonado, de sentirte afligido, porque así se siente toda persona cautiva. Y el Señor dice, tú te arrepientes y yo te empiezo a sacar de tu cautividad. Yo empiezo a recogerte de nuevo. Y me llama mucho la atención porque entonces eso está ligado a restauración. Cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios nos empieza a restaurar. Mire qué tan bonito. Cuando usted y yo nos esforzamos en reconocer nuestros errores, en retractarnos públicamente de ellos y empezar a cambiar las cosas que a Dios no le gustan, Él te va a restaurar. Y yo no sé si a usted le pasa, pero yo creo que sí. Cuando usted ve a alguien que reconoce sus errores, que actúa con humildad y que se esfuerza por cambiar, a usted le da ganas de ayudarlo. Y eso le pasa a Dios. Tú quieres ser diferente, yo te quiero ayudar. Y eso es lo que dice el Señor que va a hacer. Te voy a restaurar, te voy a sacar del estado en que estás y te voy a volver a colocar en el lugar que yo te tenía. Mire lo que dice el versículo 3, dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, tendrá compasión de ti, te recogerá de nuevo. Y ahí otra vez aparece la palabra arrepentimiento. Mire, la palabra arrepentimiento significa volver a empezar de nuevo. Te recogerá de nuevo entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí tu Señor, tu Dios los recogerá y de allí los hará volver. El Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Volverás a estar en el lugar de bendición. Te saco de la cautividad y te pongo en lugar de
bendición. ¿Sí qué? Si te arrepientes. Yo te voy a volver a poner en el lugar de bendición. Pero quiero decirle una segunda cosa que trae el arrepentimiento. Versículo 5. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y la poseerás, y el Señor te prosperará. Y el miércoles yo predicaba sobre lo que era prosperidad, otro término. Aquí prosperar es: vas a ser feliz, vas a tener abundancia, te va a ir bien en todo lo que hagas. Aquí la palabra prosperar significa éxito, adorno, colmar, favorecer, contento, gracia. ¿Sabe qué dice el Señor? Si usted se arrepiente, conmigo para las que sea. Eso es lo que dice el Señor, vea, conmigo para las que sea. Pero mientras usted siga ahí terco, obstinado, diciendo no, no cambio, a mí no parece, yo no estoy de acuerdo, es que tengo mucha rabia, es que a usted no le está pasando lo que me está pasando a mí, hágale pues tranquilo, que yo miro de lejos al soberbio. Pero cuando usted y yo agachamos la cabeza y decimos, Señor, la estoy embarrando, el Señor dice, conmigo para las que sea. Usted cuenta conmigo para lo que sea. Yo te voy a prosperar en todo lo que tú hagas. Y aparte de que lo va a prosperar, sigue diciendo el versículo 6. Mire lo que dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que me ames, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire qué tan tremendo, me impacta. Dios va a circuncidar mi corazón. Hay otros textos en la Biblia en que Dios dice, circuncida tu corazón. Aquí Dios está diciendo, yo te ayudo. Y recuerden cuando hablé de circuncisión, que es quitar esa caparazón que tenemos en el corazón, que nos está haciendo insensibles a la voluntad de Dios. El Señor está diciendo, si tú te arrepientes, esa caparazón que tú tienes que te hace insensible a mi voluntad, yo te la voy a ayudar a quitar. Y vas a ser una persona sensible a hacer mi voluntad. Yo te voy a transformar, yo voy a quitar todo, dice ahí, todo lo que te está impidiendo que tú me ames, yo te lo voy a quitar. Y mire, y es muy bonito eso. Porque ahí es cuando uno empieza a decir, ay, yo no sé, pero yo últimamente siento un amor a Dios. ¿Cómo sucedió eso? Eso fue algo, un milagro, algo sobrenatural, no sé cómo sucedió. Claro, tú dispones tu corazón y Dios trabaja. Y lo que Él puede hacer, jamás tú lo podrás hacer. Lo que Él hace es sobrenatural. Él cambia corazones así. Pero quizás nos está faltando más arrepentimiento. Y por eso el Señor no está cambiando nuestro corazón. Lo va a circuncidar. Y entonces tú empiezas a observar que tu vida empieza a vivir un verdadero arrepentimiento. Pero no solamente va a transformar tu corazón, sino que dice el de tu descendencia. Es que estos hijos míos no quieren avanzar, no quieren buscar de Dios. Deje tranquilo. Usted haga lo que tiene que hacer. Dios obra en ellos. A veces es tu dureza de corazón la que no está dejando que Dios obre en tus hijos. Dobla tu corazón, ríndete y deja que el Señor trabaje. Porque el Señor también va a empezar a transformar los corazones de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque ellos vieron tu arrepentimiento y están aprendiendo de tu arrepentimiento. Y ellos también se van a hacer sensibles a las cosas de Dios. Pero por último, bueno, y ahí dice en el versículo 7, lo añado, dice, el Señor tu Dios pondrás todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú, mire lo que dice ahí, volverás. Ahí también es arrepentirse. Y tú te arrepentirás o volverás a escuchar la voz del Señor tu Dios y guardarás todos sus mandamientos. ¿Cómo así? Espere. O sea que mire el proceso que hace Dios en el arrepentimiento. Mire el proceso que empieza a hacer. Primero te saca de la cautividad porque estabas preso. ¿Listo? Te empieza a prosperar. Luego empieza a cambiar tu corazón. Y luego adiestra tus oídos para que aprendas a escucharlo mejor. ¡Wow!
¿Qué efectos tan tremendos trae el arrepentimiento? Tus oídos se van a destapar y vas a empezar a oír mejor a Dios. ¡Guau! Eso es lo que el Señor está diciendo. Vas a volver a escuchar. ¿Por qué? Porque la desobediencia lleva a la maldición y la maldición lleva a la sordera. Pero cuando usted y yo vivimos un verdadero arrepentimiento, recuperamos la capacidad de oír. Dios restaura la capacidad de oír. Y por eso termina diciendo el versículo 8, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, ahora dice el versículo 9, el Señor tu Dios te prosperará abundantemente. O sea, al principio de ese proceso de restauración en tu arrepentimiento te prospera. Y ahora te dice, abundantemente, a medida que yo te prospere, a medida que transforme tu corazón, a medida que tú me escuches más, te voy a prosperar abundantemente. Te voy a llenar, se va a desbordar. ¿Por qué? Termina diciendo el versículo 9. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra. Pues el Señor, mire lo que dice, se arrepentirá. El Señor, de nuevo, acuérdense que yo le dije que arrepentirse también significa de nuevo, se deleitará en ti. ¿Por qué dice se arrepentirá? Porque antes no se estaba deleitando en ti. Ahora dice, de nuevo, voy a volver a deleitarme en ti, porque yo ya no me deleitaba en ti. Ya no me deleitaba en tu comportamiento. Pero ahora me voy a deleitar en ti. Y sabe que eso me impactó mucho, porque es como si Dios, a medida que empieza a restaurarte, porque tú tuviste un corazón arrepentido, es como si empezara a pulirte y alegraras tanto su corazón. Porque es que, iglesia, cuando usted y yo tenemos un corazón arrepentido, ¿sabe cómo somos? Moldeables. Y empezamos a tomar la forma que Dios quiere darnos. Y eso alegra tanto el corazón de Dios. Alegra tanto el corazón de Dios que tú te dejes trabajar por Dios. Que tú te dejes guiar por Él. Pero es la falta de arrepentimiento la que no nos deja guiarnos por Dios. No nos deja que nos dejemos guiar por Él. Entonces, iglesia, yo quiero en este momento invitarle que oremos y que usted piense, estoy viviendo un verdadero arrepentimiento. Pero también quiero que piense, si usted está teniendo un corazón dispuesto a arrepentirse, dígale al Señor, Señor, entonces derriba toda cautividad de mi vida. Señor, entonces transforma mi corazón. Señor, entonces prospérame y abundantemente. Señor, entonces dame la capacidad de oírte más. Y Señor, entonces alégrate en mí, porque yo te quiero alegrar. ¿Y cómo te voy a alegrar? Con la actitud de mi corazón. De esa manera te voy a alegrar, con la disposición de mi corazón. Y yo quiero en este momento, si estamos entendiendo lo que estamos hablando, yo quiero que usted le pida perdón al Señor. Vamos a pedir perdón. Dígale, Señor, perdóname, porque no he hecho las cosas como tú quieres, Dios. Dile, Señor, cámbiame, oh Dios. Quita toda la dureza de mi corazón, Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres fuerte. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Y hoy venimos delante de tu presencia, diciéndote, Señor, perdónanos. Quita la dureza de nuestro corazón, Señor. Padre Celestial,
Aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia. Y yo quiero invitarle a que usted pueda ir donde está, simplemente permitirle al Espíritu Santo que hoy le indique de qué te tienes que arrepentir. ¿De qué te tienes que arrepentir? Deja que el Espíritu Santo te ayude a reflexionar, a recapacitar de qué tienes que arrepentirte. Quizás tienes que arrepentirte de la manera en que estás hablándole a tu familia. Quizás tienes que arrepentirte porque estás cometiendo errores en el ministerio, pero no has pedido perdón. Porque estás haciendo cosas de forma no con amor, con disposición. Quizás tienes que pedir perdón por eso. Quizás hoy te tienes que arrepentir porque a veces nosotros estamos pensando en pecados tan fuertes, pero de pronto te tienes que arrepentir sencillamente porque sabes que estás actuando con soberbia. Sabes que hay envidia en tu corazón. Sabes que estás siendo una persona egoísta. Quizás a veces escuchas en tu casa reclamaciones de que no ayudas, de que no colaboras, y tú sabes que tienes una posición egoísta. Y aunque tratas de justificarlo en diferentes formas, no estás haciéndolo, es porque eres egoísta. Y siempre racionalizas tu egoísmo justificando lo que los demás no hacen. Quizás tú estás pensando que no te alcanza el dinero, pero quizás el Señor te está diciendo: arrepiéntete de la manera de administrar que tienes. Arrepiéntete porque no estás siendo fiel con tus diezmos y tus ofrendas. Arrepiéntete porque eres una persona avara, que amas el dinero. Yo te quiero invitar, iglesia, abre tu corazón. Abre tu corazón y pídele perdón al Señor. Usa este tiempo para pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Padre, aquí estamos, Señor. Y Padre Celestial, hoy no venimos a justificar ninguno de nuestros comportamientos, Señor. Quizás no nos gusta la sensación de culpa. Quizás no nos gusta la sensación de decir o de entender y aceptar que no lo estoy haciendo bien, Señor. Pero dile al Señor: Señor, hoy voy a aceptar la culpa. Hoy voy a aceptar la culpa, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tus hijos que hoy están acá, Señor. Por la disposición que ellos tengan para dejar que tu Espíritu los redarguya hoy, Señor. Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí.